Dios los bendiga, amados hermanos. Continuamos con este tema, el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Vamos a orar, a pedirle al Señor que tome control de esta clase y que básicamente nos enseñe lo que desea para nosotros. Oremos. Padre, Señor, gracias te damos por este hermoso día que nos has proveído, Señor. Te damos, Señor, la honra y la gloria, la alabanza y la oración, y declaramos victoria, Señor, en tu nombre. Y gracias te damos por la vida, por el aire que respiramos. Ya sabemos que tienes propósitos para cada uno de tus hijos. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. Espero que estén bien y que estén gozosos de poder seguir adelante en el nombre del Señor, llegando a los servicios el día domingo con nuestro pastor Agustín González y la pastora. Dios bendiga a los líderes que están ayudando en cámaras, en todas las áreas que se pueda, y también aquellos que predican por los medios sociales y están activos para honra y gloria al Señor. Gloria al Señor. El sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto, es el tema de esta mañana. Y vamos a continuar porque el domingo pasado estuvimos leyendo esas citas de Génesis capítulo 22, versículo 1 al 13. Y vamos a repasarlo un poquito ahorita, a leer unos versículos. Y vamos a leer Génesis 22, 1 en adelante hasta el 13. Dice: aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Es una prueba para Abraham. Versículo 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriac y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enherbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Bueno, vamos a parar ahí. Miramos cómo el Señor empezó a obrar, y la enseñanza de esta clase es que nunca debemos creernos dignos de la salvación recibida, sino apreciar que la gracia divina nos dio a Cristo como nuestro sustituto en la cruz. Y vamos a mirar más adelante que el ofrecimiento de Isaac fue una prueba de Dios a Abraham, como dijimos en la clase pasada. También Dios probó a Abraham al pedirle que ofreciera a Isaac en el altar. Y también Abraham fue diligente en obedecer la petición divina. Y vamos a hablar un poquito de eso, del versículo 4 que dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Dios le dio ese lugar, lo pudo mirar, y él fue diligente en obedecer la petición divina. Qué petición tan difícil de poder llevar a cabo, de ofrecer un hijo en sacrificio a Dios. Vamos a ver los versículos 3 y 4. Dice que se nos dan espacio a algún tipo de reacción negativa de Abraham frente al pedido de Dios. Su actitud y conducta diligente son lecciones de fe para nosotros. Veamos que primero, al estudiar el versículo 3, conocemos la diligencia del patriarca en cumplir con el pedido de Dios. Primero, él se levantó muy de mañana para llevar a cabo eso, y aquí tenemos la lección de no ser perezosos cuando se trate de obedecer a Dios. Recordemos que Lot se detuvo al salir de Sodoma y tuvo que ser tomado por la mano del ángel para escapar. Ahí lo puede leer en Génesis 19, 16. Segundo, Abraham ensilló el asno que les ayudaría con su carga. Y tercero, tomó consigo 2 siervos para que lo acompañaran a él y a su hijo. Los siervos debían obedecer aun cuando no entendieran todo lo que sucedía. Nunca debemos anteponer el deseo de entenderlo todo al deber de obedecer. Cuando el Señor llama, debemos ir en la dirección indicada. En el camino de la obediencia hallamos la revelación del plan de Dios. En otras palabras, cuando sintamos algo del Señor hacerlo, tenemos que ser obedientes a Dios.
Y muchas de las cosas sucede que hay dudas en nuestra mente, vienen dardos del enemigo y vienen pensamientos que nos tratan de alejar de lo que Dios desea para nosotros. Y es el propósito de Dios de acercarnos a Él cada día más y más, amado hermano. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos, para que seamos fortalecidos de parte de Dios. Y lo que muchas veces sucede es que no somos reales con nosotros mismos o no entendemos la situación en la que estamos o la circunstancia y no pedimos ayuda, o muchas veces somos expuestos en una forma en la cual no entendemos la razón porque estamos siendo culpados de algo. Y muchas veces el enemigo toma ventaja de eso, de empezar a engañar nuestra vida con cosas que nos alejan de Dios. Y esos pensamientos vienen, esos dardos del enemigo a nuestra mente para poder empezar a menguar, que nuestra fe empiece a devaluar y no le creamos a Dios. Y es lo que sucedió aquí. Abraham básicamente tuvo que creerle a Dios. Empezó a hacer todo lo que el Señor le pedía, pero muchas de las cosas que suceden, amados hermanos, en nuestra vida, es que cuando Dios pide algo de nosotros, empezamos a dudar si en realidad eso es lo que Dios desea, si en realidad lo llevamos a cabo o nos hacemos los que no hemos escuchado nada. Pero Abraham totalmente lo opuesto. Él dijo: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Que estoy aquí listo para escucharte y hacer tu voluntad. Y esa era la gran fe de Abraham. Yo pienso que en esa fe tan hermosa, tan grande de Abraham, él pudo experimentar la gracia de Dios. La razón es porque Abraham sabía quién era Dios. Entonces, para eso requiere nosotros conocer a Dios, entender de que Dios quiere lo mejor para nuestra vida y desea lo mejor para nosotros, pero quiere usarnos y quiere ver nuestra lealtad, nuestra fe, nuestro testimonio para poder llevar a cabo los planes de Dios. Y es lo que desea el Señor, personas que puedan ser guiados por Él, personas que le crean a Dios, no nomás por palabras, sino con hechos también. Y es lo que Dios requiere, acción muchas veces. No solo quiere vernos ahí sentados, sino quiere que accionemos también. Podemos hablar mucho de la fe, pero si no la ponemos a prueba, si no nos exponemos a ciertas cosas, si no damos el primer paso de fe, entonces no va a suceder nada. Para que algo se mueva, uno tiene que empujarlo, tiene que darle una presión, algo tiene que hacer que eso fluya, que eso flote. Y para eso es lo que nosotros necesitamos hacer, iniciar ese proceso, para que Dios empiece a dar velocidad y a dirigir nuestro timón al lugar apropiado. Es lo que hace Dios. Empieza a dirigir nuestro barco, nuestra carrera, nuestro carro, lo empieza a dirigir por el camino correcto. Cuando dejamos y creemos en Dios y nuestra fe está dirigida a Dios, es lo que sucede. Porque caminamos por fe, porque andamos por fe. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, que cuando las cosas se miran que tal vez no van a ser de bendición, tal vez no va a fluir, tenemos que confesar victoria, porque si Dios nos pidió algo es porque va a ser de bendición y tiene un propósito grande y hermoso. No solo vamos a ser bendecidos, sino nuestra familia y toda la humanidad. En el caso de Abraham, estamos hablando de algo espectacular, maravilloso, que eran todas las generaciones del mundo, todos los que iban a nacer después de él. Y era el padre de todas las generaciones. Entonces, Dios, de una u otra forma, empezó a tratar con la vida de Abraham para que él pudiera mostrar su fe. Y está como uno de la fe, uno de los héroes de la fe, porque creyó en Dios. ¿Era perfecto Abraham? No era perfecto, pero era un hombre que reconocía de que necesitaba de Dios, de que tenía que poner su fe y su confianza en Dios en totalidad, a pesar de que las circunstancias se miraran negativas o que iba a suceder algo, ¿verdad? Que iba a tal vez ser muy emocionante para él, pero sin embargo él pudo hacer eso a un lado y seguir
lo que el Señor le había indicado. Y es lo que tenemos que hacer, especialmente en estos días. Dios nos está indicando muchas cosas. Dios está hablando a nuestra vida, que reaccionemos, que sigamos adelante en el nombre del Señor, que mientras tengamos vida sigamos luchando fervientes de poder bendecir los unos a los otros, de poder entender de que hay un sustituto que fue puesto por nosotros para bendición. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sustituto. Él fue a la cruz del Calvario. Él fue el Cordero que quitó el pecado de todo el mundo para que ahora nosotros obtengamos la salvación tan grande y tan hermosa de poder ir a la diestra del Padre, de poder ir al Padre directamente y orarle al Señor. Disculpe, hermano. Orarle al Señor, pedirle al Señor que sea Él nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, que sea aquella persona que cubre nuestra vida diariamente. Y eso es lo que sucedió en el proceso que Abraham estaba pasando, en ese camino que iba rumbo a ofrecer sacrificio a su hijo. Él estaba confesando algo más ahí. Él estaba confesando lo que Dios iba a hacer, como que algo ya él sentía de que Dios no lo iba a dejar hacer esas cosas. Y todo lo que estaba confesando con sus siervos cuando se iba, vamos a adorar a Dios y regresamos. Ese era algo hermoso. Cuando su hijo Isaac le preguntó dónde está lo que vamos a sacrificar, le dijo, Dios proveerá. Entonces, siempre Abraham fue una persona muy sabia en cómo contestar. Y es lo que Dios desea a nosotros. Que nuestras palabras son armas también y debemos de usarlas adecuadamente. Nuestras palabras son armas que pueden ser usadas contra el enemigo o pueden ser usadas aún contra nosotros mismos. Nuestras propias palabras pueden afectar nuestra vida, pueden afectar a los demás también. Y eso sucede muchas veces. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está dirigida en Cristo Jesús. Nos estamos dirigiendo a otras cosas. Pero Abraham estaba ferviente, estaba ansioso de que Dios iba a hacer algo maravilloso en su vida. Y así sucedió. Dios proveyó un cordero. Dios no permitió que Abraham hiciera todo eso. Pero el propósito de Dios fue mirar la fe de Abraham, probarlo a Abraham. Y Dios va a probar nuestra vida también de una u otra forma. Yo no sé cómo Dios tal vez probó tu vida, tal vez va a probar tu vida, tal vez está probando tu vida. Yo no sé por qué desierto estás pasando, o por qué situación, o por qué circunstancia, pero Dios tiene grandes propósitos. Y aquí miramos en esta lección de que Dios nos ama. Dios proveyó a su a su hijo unigénito, para que muriera en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y Abraham, miramos los aspectos de fe de Abraham. Abraham confesó a sus siervos que regresaría con Isaac vivo, ahí en Génesis 22, 5 y 6. Isaac preguntó también por el cordero y Abraham apuntó a Dios como proveedor. Y qué bendición. Miramos que Isaac ocupa el centro de la revelación sagrada en las Escrituras, desde el primer sacrificio hecho por Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Por unos 4000 años no hubo provisión de un cordero capaz de quitar el pecado del mundo. La sangre de los animales solo podía cubrir el pecado, pero la conciencia del pecador no era limpia ni su corazón regenerado. Pero el Espíritu Santo inspiró a muchos escritores para anunciar la llegada del único Cordero capaz de llevar sobre sí el pecado del mundo. Y es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sustituto. Él básicamente se puso enfrente de nosotros y dijo, por mí esas personas pueden obtener la salvación. ¡Qué bendición! Dios proveyó un sustituto que muriera en lugar de Isaac. Ahora póngase a pensar, Dios proveyó un sustituto que muriera por amor a nosotros, que muriera por nuestros pecados,
por nuestros delitos, por todas las transgresiones que hemos hecho. Por todo eso, Dios proveyó un Salvador, un Cordero, un sustituto para mí y para ti. ¿Por qué? Porque nos ama y desea lo mejor para nosotros. Qué amor tan grande de que Dios dio a su hijo, su hijo unigénito por amor a nosotros. Qué lindo, qué muestra de amor tan grande y básicamente de poder dejar ir a un hijo y poderlo y ser sacrificado por amor a nosotros. En ese instante, hermanos, es algo hermoso realizar de lo que estamos mirando en ese cuadro, en ese panorama de lo que experimentó Abraham. Ahora lo que hemos experimentado nosotros, que Dios proveyó un sustituto que muriera en lugar de Isaac, y también proveyó a nuestro Señor Jesucristo que muriera en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Entonces Abraham colocó a Isaac en el altar convencido de la resurrección. Aquí se nos muestra el lugar donde se llevaría a cabo la ofrenda provista por el Señor. Abraham no podía equivocarse del lugar. Miremos aquí lecciones de gran valor. Primero, Dios le dijo que le mostraría aquel lugar, ahí en el versículo 2. Luego Abraham vio el lugar de lejos, en el versículo 4 de Génesis 22. Ahora, en el versículo 9, llega con su hijo al sitio exacto que Dios había indicado. Sabemos que el Gólgota es el lugar donde Cristo hizo la ofrenda de su propia vida, el único sacrificio de carácter expiatorio que puede salvar al hombre de su pecado. Al llegar al monte de Moriah, Abraham edificó un altar sobre el cual pondría la leña para ofrecer su sacrificio. Ello nos recuerda la cruz donde fue ofrecido el Cordero de Dios, el mensaje de Cristo y este crucificado. Él es el único, al ser creído, puede dar al hombre la vida eterna. Como maestros y predicadores del Evangelio, no debemos diluir ese mensaje, sino hablarlo a todos, porque la palabra de la cruz es poder de Dios. La segunda parte del versículo 9 nos enseña cómo Isaac fue atado sobre la leña en el altar. El contexto de esta historia nos revela que Dios no aceptaría como sacrificio un holocausto humano, sino le pidió a Abraham hacerlo para probar su fe. Y en realidad ese sacrificio que iba a hacer era un símbolo de lo que iba a suceder en un futuro, de lo que Dios iba a hacer para toda la humanidad. Y lo que iba a suceder ahí con Isaac en realidad no iba a tener más que todo mostrar la obediencia de Abraham. Pero sin embargo, de ahí en fuera, básicamente está simbolizando lo que iba a suceder en un futuro. Nuestro padre Abraham, ahora nuestro Padre Celestial, ofreciendo a su Hijo unigénito y llevándolo hasta ese lugar, pero llevando a cabo básicamente todo el sacrificio. Abraham fue lo detuvieron y no llegó a sacrificar a su hijo, pero Dios pasó todo ese proceso con su Hijo Jesucristo, con nuestro amado Salvador. Y fue a la cruz, murió, pero sucedió algo extraordinario y hermoso, que resucitó al tercer día y está ahora sentado a la diestra del Padre. Y esa es la bendición de nosotros, de poder confesar victoria en el nombre del Señor, que no es una historia más, sino es una realidad. Y a través de los tiempos hemos mirado cómo Dios empieza a ser glorificado. De una otra forma miramos la luz del sol y cómo brilla y qué tan potente es. Y muchas veces decimos, pero es tan viejo el sol, pero no deja de alumbrar y no deja de ser de fuerte y tan potente como siempre ha sido. Y así es la luz de Cristo. No deja no pasa, no deja de brillar, no deja de empezar a obrar en nuestras vidas. Y es lo hermoso y lo lindo, que todo puede pasar, todo puede suceder en este mundo, pero mientras estamos en Cristo Jesús, nuestra vida está guardada en Él y vamos a pasar a mejor vida. Y eso no es porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios nos dice
que hay un lugar que Él fue a preparar para nosotros. Y Él ahora está sentado a la diestra del Padre, esperándonos ese gran momento en el cual vamos a ser llamados cada uno de nosotros. ¡Qué bendición! Que Dios reveló a Abraham, ¿verdad?, un sustituto. Al pasar la prueba, Dios reveló a Abraham el Cordero sustituto. ¡Qué hermoso! Ahora la palabra presenta el desenlace final de la prueba que Dios hizo a su siervo Abraham. Miremos que aprendemos aquí al respecto a Cristo. En el versículo 11, el ángel dio voces del cielo a Abraham y lo llamó 2 veces por su nombre. Este doble llamado es el primero de 7 eventos semejantes en la Biblia. Dios también mencionó 2 veces seguidas el nombre de Jacob, ahí en Génesis 46:2, y de Moisés en Éxodo 3:4, y de Samuel primer libro de Samuel capítulo 1, primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 10, y Lucas capítulo 22 versículo 31, y Lucas 10:41 miramos los nombres de Marta, de Simón y de Saulo en Hechos 9:4. La misma respuesta de Abraham cuando Dios lo llamó para probar es la que da cuando lo llama para ponerle fin a la prueba. Esta fue respuesta. Heme aquí, de ello aprendemos 2 lecciones. La primera, que Dios no nos llevará a una prueba que supere nuestra capacidad de resistir. La segunda, la fe nos permite vivir en comunión con Dios y estar cerca de Él cuando nos llama para uno u otro asunto. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6, parte del versículo. Gloria al Señor. Entonces, en el versículo 12, el ángel orienta al patriarca a no extender su mano sobre el muchacho. El ángel revela lo que el Señor buscaba con aquella prueba, hacer evidente que aquel hombre de fe le temía. La evidencia de ese temor estuvo en el hecho que no negó su propio hijo, su único hijo Isaac. Los padres cristianos deben recordar que los hijos son herencia del Señor, como dice Salmo 1:27:3, y los deben presentar a Él para que los bendiga. Ahí puede leer Mateo 19 del versículo 13 al 15. Y en el versículo 13 ahí aparece un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Abraham lo tomó y lo ofreció en lugar de Isaac su hijo. Aquí se cumplió la primera parte de la provisión anunciada. Dios proveerá de cordero para el holocausto. Entonces Abraham tenía razón, Dios proveyó, volvieron los dos, adoraron a Dios y fue de bendición todo lo que sucedió. Ese proceso tremendo, ¿verdad? Que miramos desde el principio, la realidad se convirtió en una bendición para la vida de Abraham y su hijo y todas las generaciones. Podemos aprender que el mismo Dios que prueba es el que provee. ¡Qué bendición y lección para cada uno de nosotros! Así que cuando Dios nos prueba, y vienen las pruebas y las dificultades, ¿es por qué? Porque Dios quiere proveer para nosotros. Y esa es la forma en la cual muchas veces el enemigo trata de engañar nuestra vida y decir, ahí viene la prueba y la dificultad, Dios no está contigo. Pero lo que va a hacer el Señor es proveer para nosotros en ese momento de necesidad. Dios va a proveer algo para poder llevar a cabo sus planes. ¡Qué hermoso! Vamos a concluir ya con esta parte. Y en resumen de nuestro estudio, nos ha permitido escudriñar el ofrecimiento de Isaac y el significado cristológico que ello tiene. Aquí sabemos el costo de nuestra salvación. Dios, el único que tiene poder legal para condenarnos a la muerte eterna, Él ha provisto en Cristo la manera eficaz de salvarnos. La Biblia exalta la benignidad del Señor e indica que ella nos guía al arrepentimiento. El mensaje que debemos predicar no es que Dios ha hecho una nueva lista de requisitos para que los hombres vayan al cielo. Por el contrario, Él ha provisto en su Hijo una fórmula de gracia para el pecador arrepentido. Si el pecador oye el Evangelio y se arrepiente, recibe de Cristo el perdón, la limpieza del pecado y una nueva vida.
Todo ello fue provisto en la cruz y válido por la resurrección de Cristo. Los creyentes debemos desarrollar una actitud de amor ferviente hacia aquel que nos dio la vida. Asimismo, la manera de vivir de quienes hemos sido redimidos a tal costo no debe ser menos que una conducta piadosa. Somos discípulos de Cristo no solo en cuanto a la fe, sino también respecto a la vida santa que Él trazó con su ejemplo. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, amados hermanos, culminamos ya con esta hermosa lección y oramos para dar gracias a Dios, que sigan orando los unos por los otros. Aquellos que no saben de un lugar que están adorando, ahí estamos en la iglesia Emanuel. Los domingos tenemos 2 servicios, uno empieza a las 12 y el otro empieza a las 2 de la tarde. Tienen que ser registrados para estar ahí y estemos orando por aquellos que están en casa y están pasando pruebas, dificultad, enfermedades. Gracias, Señor, te damos porque has sido bueno con nosotros. Te pedimos, Padre amado, por aquellos que tal vez están en una necesidad, soberano Dios. Te pedimos, Señor, que tú seas el que conforte sus vidas, Señor. Aquellos que están enfermos, Padre, aquellos que no tienen tal vez para pagar la renta, no tienen trabajo, Señor, que tú seas su proveedor, Padre. En medio de esa prueba, en medio de esas dificultades, Señor, que tú seas el que proveas, así como proveíste, Señor, a Abraham, a ese cordero, Padre amado. Tú, Señor, provees para nosotros. Tú eres nuestro proveedor. Por eso la palabra dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así es que confesemos esa palabra, hagamos esa palabra nuestra. Padre, Señor, gracias te damos por esa lección tan hermosa. Te damos, Señor, la honra y la gloria, la alabanza, la oración, y que tú, Señor, seas que guíes nuestras vidas, que tu Santo Espíritu, Señor, gobierne nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, amados hermanos, y espero estar con ustedes el próximo domingo en una nueva lección. Dios los bendiga.